Ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. La sangre de Cristo tiene poder para manifestarse y transformar la vida de este pueblo. Ahora te invitamos, Padre, que seas tú el que bendice el corazón, el alma, el que nos unge con su Santo Espíritu, para que el poder de Dios sea la guianza nuestra. Te lo pedimos, Padre, que seas tú ministrando nuestras vidas. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener la palabra de esta noche en el libro de Isaías 4, 2 al 3. Vamos a leer nomás 3 versículos. Isaías 4, 2 y 3. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa. Las palabras de Dios, las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Tenemos una promesa de Dios que el que tenga o el que el nombre de Él esté escrito en el libro de la vida será llamado santo. Nosotros, cuando buscamos a Dios, cuando llegamos a reconciliarnos, llegamos a aceptar a Cristo, sabemos que por la fe nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Amén. La palabra lo dice: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Amén. En el momento que nosotros meditamos en la palabra de Dios, sabemos que tenemos una promesa muy hermosa para nosotros. Amén. También dice su palabra: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Amén. En el Salmo 35:1. Nosotros tenemos la bendición grande tan hermosa. Es Isaías, hermano, 17:7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Hay algo hermoso en lo cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos una esperanza de un día contemplar el rostro de nuestro Dios. También dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá, dice, con la rosa, florecerá profusamente, dice, y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Gloria al Señor. En el libro de Isaías 35, 1, 2. Es hermoso cuando nosotros podemos tener el conocimiento de que en ese momento tomará vida todo. Y la vida, el poder de Dios, se manifestará no solo en el ser humano, sino en toda la naturaleza divina, santa y divina por el poder de Dios. Aleluya. Todos aquellos hombres que tienen en Dios sus fuerzas verán a Dios en Sión. O sea, el que ha puesto su esperanza en Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Cuando nosotros alabamos al Señor, somos bienaventurados. No todos tienen esa dicha, ese propósito de Dios de poder alabar a Dios, de estar ante la presencia de Dios alabando y bendiciendo su santo nombre. Amén. Sí, amén. En el Salmo 84, 4 al 7 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, y irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que atravesar un valle, tenemos que caminar por un camino que no es tan fácil. Un camino en el cual vamos a encontrar cosas difíciles, y sin la lámpara que nos ilumine no podremos encontrar el camino correcto. Gloria a Dios. Pero si nosotros le permitimos que Dios sea nuestra lámpara a nuestros pies, alcanzaremos la salvación de nuestras almas. Amén. Buscar el rostro de Dios significa buscar a Dios y su poder, buscar su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia. Muchas veces nos conformamos con recibir una bendición. El Dios de quien les predico, a Él no le agrada que sus hijos busquen nomás una bendición. Usted como hijo de Dios no busca una bendición, busca la salvación de sus almas. Sí, amén. La salvación de su alma es algo muy importante en lo que nosotros tenemos la esperanza puesta, que el día en el cual seamos juzgados, nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón y poder ser salvos. Porque hay promesas grandes en la carta de Pedro, en la primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el Señor nos da la oportunidad de ser un linaje escogido. ¿Por qué nosotros somos escogidos? ¿Por qué llegamos a ser real sacerdocio o nación santa, pueblo adquirido por Dios?
En el momento que Dios le llama a su servicio, usted pertenece al linaje de nuestro Señor Jesucristo. La generación de Jesucristo, ¿quién la contará? El linaje que por el poder de su sangre ha llegado a ser hijos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora somos una nación santa, adquiridos por Dios, comprados a precio de sangre. Amén. Cuando el cristiano oye hablar del futuro glorioso de Dios, no medita en qué momento puede ver la gloria de Dios. Muchos tenemos el conocimiento de que somos cristianos, que alabamos al Señor, pero no meditamos de qué manera nosotros veremos la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta o se manifestará porque siempre se puede manifestar en una presencia gloriosa espiritual. Amén. Pero la gloria del Señor se manifestará el día que Él venga con poder y gloria, Sí, amén. para darle vida a un pueblo adquirido por Dios. Gloria al Señor. El Salmo 45, 6 y 7 dice: tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. O sea, un pueblo justo, un reino justo en donde no entra carne ni sangre pecadora. Amén. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces, usted fue llamado a ser santo porque Dios aborrece la injusticia y la maldad. Amén. Pero en el libro de Hebreo hay algo hermoso donde dice Hebreos 1, 8 y 9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando Dios unge a su Hijo, lo unge porque Él es el heredero del trono. Gloria al Señor. Pero ahora los hijos de Dios, ¿de qué manera somos ungidos? La unción del Espíritu Santo no es algo que usted puede ver, ni es algo que yo le diga y va, recíbelo. La unción del Espíritu Santo la recibe el cristiano cuando hay arrepentimiento de corazón, cuando hay entrega a Dios, cuando hay búsqueda, cuando hay el deseo de ser regenerados día con día. ¿Dónde, cómo y cuándo puede un hombre ver el rostro del Rey en su hermosura y oír su voz? ¿No se ha puesto a pensar qué día será ese en el que usted pueda oír la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Amén. Gloria a Dios. El día de la resurrección de los muertos, naciendo de nuevo en el Espíritu de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Sí, amén. Es ahí donde dice la Biblia, las Sagradas Escrituras dice que lo veremos cara a cara tal como es. Amén. Es ahí donde va a ver la gloria de Dios. Es ahí donde se va a manifestar la gloria de Dios, dándole vida a todo
aquel que se ha arrepentido de corazón. En el libro de Mateo 22, 31 y 32 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios es porque Dios le habla a un pueblo vivo, que ha tomado vida en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si usted nació de nuevo, ya no es más carnal, sino un ser espiritual en el cual sujeta su carne para poder alcanzar el conocimiento espiritual. Sí, amén. En el libro de Juan 3:3 al 8 vemos lo que dice: respondiendo Jesús y le dijo, Juan 3:3 al 8, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros meditamos en todo esto, de cierto os digo, dice el Señor, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, usted no acepta a Cristo, usted no nace en lo espiritual, no hay una regeneración por medio de la palabra de Dios, no puede heredar el reino de los cielos. Es por eso que muchas veces o siempre les he explicado, no porque ahorita se está muriendo y diga: Señor, me arrepiento, Dios perdona a todos. Hay que nacer de nuevo para recibir perdón. Sí, amén. Porque lo que nace en la carne y muere en la carne, corrupción es. Lo que nace del Espíritu y muere con Jesús en su corazón, tiene vida eterna. Gloria a Dios. La palabra de Dios es muy hermosa. En el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora bien, ¿por qué dice el Señor: así es el que es nacido del Espíritu? Porque ahora usted ya no camina en la carne. En la carne sabe y dice: voy y hago esto. Cuando usted ha nacido espiritualmente, ya no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de Dios. Sí, y donde Dios lo lleve, ahí va a ir. Gloria a Dios. Entonces no va conforme la carne, sino que usted va conforme el Espíritu de Dios, porque ha nacido de nuevo. Amén. Muchas veces creemos nosotros conocer la palabra de Dios
y decimos, esa palabra ya la oí, ya me la explicaron. La palabra es viva y poderosa, es hermosa. Y si nosotros no tenemos la capacidad de recibir la palabra de Dios, nomás podremos oír el viento y sentirlo, pero no tendremos la guianza del poder de Dios para que los guíe a donde Él quiere llevarnos. Sí, amén. Los vivos en el Espíritu oirán la voz del Hijo de Dios. La palabra de Dios dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gloria al Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Ahora bien, nosotros tenemos una escritura en donde podemos leerla, si no entendemos volver a leerla y meditar qué nos está diciendo Dios. Amén. Pero muchas veces pasamos por alto la palabra de Dios. No es lo mismo leer que leer y poder guardarlo. Como el que cosecha y no sabe dónde pone la semilla. Así es la palabra de Dios. Usted lee, guarde. La palabra dice, si guardareis mis mandamientos, o sea, si los tuviera puestos en su corazón para vivir por ellos, entonces conociéramos a Dios. Sí, amén. Pero muchas veces leemos y la palabra sale, entró y salió como entró. No tenemos la capacidad de entender y guardar un poquito de esa palabra para vivir por ella, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Amén. La palabra de Dios es lo que le sustenta al Hijo de Dios. Gloria. Entonces, cuando usted lee la Escritura, trate de guardar algo para vivir por esa palabra. El libro de Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestro corazón, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él, al darnos vida, no nos da vida por darnos vida. Primero, perdona los pecados para darlos vida y vida en abundancia. En el mismo libro de Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora bien, el nacer de nuevo, el resucitar con Cristo, significa algo hermoso. No todo es resucitar cuando el cuerpo corporalmente está muerto, sino hay resurrección cuando usted en un cuerpo carnal vive muerto en el espíritu. Todo hijo de Dios ha vuelto a tomar vida porque fuera de Dios ha estado muerto espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Romanos 8:10 dice y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está
muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, medite, ¿está Cristo en su corazón? Porque la palabra es muy clara y dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Porque al entrar Cristo, tiene que hacer morir, ¿qué? El pecado. Mas el espíritu vive, dice, a causa de ¿qué? De la justicia. Sí, amén. Cuando Cristo mora en su corazón, ¿qué es lo que toma vida en nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios el que le da vida a todo ser humano. Cuando se arrepiente de corazón. Gloria al Señor. Muchas veces se los hace un poco difícil entender estas cosas, pero es muy simple. Cuando habla de vosotros, o sea, es de todos nosotros. Amén. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A qué hora le dio muerte? Cuando aceptó a Cristo y se arrepintió de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Cuando aquel hombre pecador, mentiroso, fornicario, hechicero es crucificado en la cruz. Ahí termina la carne en la cruz. Y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales Sí, amén. por su espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. ¿En dónde está la esperanza? En Cristo Jesús como Gloria al Señor Señor. nuestro. Sí, amén. En el momento de escudriñar las Sagradas Escrituras en las cartas de Pablo, usted siente la presencia de Dios. Amén. Hay poder de Dios. Amén. Les estoy hablando de la palabra de Dios y hay derramamiento del Espíritu Gloria a Santo. Dios. Gloria al Y Señor. no es por otra cosa, cuando se habla la palabra viva de Dios, la presencia de Dios está ahí. Sí, amén. Cuando nosotros entendemos y sentimos que hay alguien que vive en nosotros, que hay alguien que nos ha dado vida, nosotros vivimos sujetos a la obediencia a Dios. Amén. Los redimidos, resucitados y nacidos del Espíritu de Dios son los que verán la gloria de Dios. Gloria al Señor. Ahora, en el momento que estamos viviendo, la gente se preocupa cuando les hablan de guerras nucleares, se preocupan cuando ven la situación política en el mundo. Les aseguro que si anunciaran guerra, las iglesias se llenaran. Diciendo ya no hay guerra, las iglesias solas, como cuando hay terremotos. Sí, amén. Las iglesias hasta cola hace la gente para entrar. Pasando a los 15 días, ya no hay gente en las iglesias. Se les ha olvidado el susto. Su carne ha pasado un susto más y sigue en su naturaleza. Sí. No tenemos nosotros que esperar algo así, sino tomarnos de la mano de Dios y creerle a Dios. Amén. No piense en la guerra, piense en que Dios es grande y si hay un pueblo clamando, puede haber paz en el mundo. Sí, amén. Gloria al Señor. O sea, nosotros vivimos como si no morara el Espíritu de Dios en nosotros. Pero queremos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no se ve cuando hacemos a un Dios pequeño, cuando dudamos, cuando lo hacemos a un lado, cuando hacemos primero lo que ven nuestros ojos.
Hay que hacer primero a Dios y después lo que Dios nos ha dado. Sí, amén. ¿Qué significa ver el rostro de Dios? Ver el rostro de Dios significa estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos se han sentido en la presencia de Dios? Gloria a Dios. Es hermoso sentirse en la presencia de Dios. Es hermoso sentir que puede palpar ese poder tangible en su vida. ¿No se ha puesto a pensar qué sería ver el rostro de Dios cara a cara? Ya no sería tremendo, porque su cuerpo sería resucitado santo. Resucitaría un cuerpo como lo hizo Dios al principio. Gloria a Dios. No, en su naturaleza ahora lo ve y no vive para contarlo, se muere. Amén. Pero en ese día no, porque usted ya no va a despertar el mismo pecador del polvo. Va a despertar un santo, regenerado por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo de Gloria a Dios. Dios. Amén. Y entonces se gozará por ver el rostro o la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Ver el rostro de Dios o estar ante su presencia es primeramente recibir el cambio en nuestro corazón, ser transformados, regenerados, porque no puede ver un pecador el rostro de Dios. Tiene que ser santo y no solo llamarse, sino que ser, Amén. porque santos se llaman muchos, pero el que es poco. Amén. Sí. Hacer el cambio en nuestra vida, porque la salvación del alma del hombre viene a resplandecer la luz del rostro de Dios. ¿Quiénes despertarán al resplandecer el rostro de Dios? Hay que pedir que Dios nos restaure para que resplandezca la luz de Dios en nuestro ser y poder ser luz entre las tinieblas. Sí, amén. Porque anhelamos despertar al llamado de nuestro Dios. Gloria a Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios no la veremos si nosotros no somos capaces de saber de que el alma del hombre es salva por su justicia. Amén. Un injusto no puede heredar el reino de Dios. Un pecador no puede heredar el reino de Dios. Sí, amén. Pero la promesa de Dios es grande, que la salvación de nuestras almas está en el arrepentimiento, en la entrega, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Gloria a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En el momento que usted entiende que Dios es amor y empieza a vivir como santo, la salvación de Dios será parte de su vida y será salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Créale al Señor, Él es grande, Él es poderoso, Sí, amén. Él puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Sí, Señor. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. La sangre de Cristo tiene poder para transformar, para regenerar. Nosotros pedimos, Padre, que el poder de Dios se manifieste en este momento, libertándonos de toda cautividad, sanando estos cuerpos, bendiciendo la vida de cada uno de tus En hijos. el nombre de Dios. Señor Jesús, sanando estos cuerpos,
libertándolo de toda enfermedad, de toda maldición, de todo hechizo, de toda brujería, de toda santería, de toda cautividad. En tus manos, Padre, encomiendo este pueblo. Y eres tú, Jesús de Nazareno, quien transforma. Eres tú quien perdona el pecado de nosotros. Eres tú quien sana, quien salva, quien liberta, quien ha perdonado el pecado de nosotros. Ahora encomiendo en tus manos la vida de este cuerpo de Cristo para que todos podamos encontrar la salvación de nuestras almas, la sanidad, la liberación, porque en tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.